Hoy vamos a tener la segunda parte de la lectura comentada del conflicto de los siglos. Lo dejamos a mitad de introducción. Hoy vamos a continuar hasta, si Dios quiere, terminar precisamente con esta introducción. Y estad atentos, porque Ellen White dice cómo llegó a escribir este libro y el por qué. Y es sumamente interesante. Nos quedamos aquí en la página 13 y aquí seguimos. Para los creyentes en Éfeso, el apóstol pidió a Dios que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es el texto de Efesios 1, del 17 al 19. Fijaos cómo ella remarca aquí, lo podéis apreciar en el cambio de letra, espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Y todo esto para qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Desde luego aquí todo ya empieza a coger una vertiente realmente interesante, porque estar alumbrados, tener entendimiento, se debe a si hay el espíritu de sabiduría y de revelación. Eso es lo que necesitamos. Hemos de pedirle a Dios que el Espíritu Santo haga esto en nosotros. Esta es una base primordial para entender todo el libro del conflicto de los siglos. Es más, también para entender todo lo que presentamos en el ministerio del cuarto ángel. El ministerio del Espíritu Santo, que iluminara el entendimiento y despejara la mente para penetrar los arcanos de la palabra de Dios. Tal era la bendición que San Pablo pedía para la iglesia de Éfeso. Después de la maravillosa manifestación del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, San Pedro exhortó al pueblo al arrepentimiento y a que se bautizara en el nombre de Cristo para la remisión de sus pecados, y dijo: recibiréis el don del Espíritu Santo, pues para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llamare el Señor Dios nuestro. Hechos 2, 38 y 39. El Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su Espíritu se realizaría en el tiempo inmediatamente anterior a los sucesos del gran día de Dios, Joel 2, 28. Esta profecía se cumplió parcialmente cuando el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, pero culminará su cumplimiento en las manifestaciones de la gracia divina que han de acompañar a la obra final del Evangelio. ¿Queréis comentar algo sobre esta cuestión? Bueno, esto es interesante porque esto tiene que ver con el falso revelamiento también. Pensemos que todo el cristianismo de alguna u otra manera, con más o menos conocimiento, lo espera. Inclusive ya sabemos cómo en la época de 1888, unos años después, inclusive el mismo Jones cayó en el error de pensar que esto se estaba manifestando con una que resultó ser falsa profeta. Pero también va a venir, tendrá su parte de verdad, pero también toda la parte falsa, que como ya están esperando y para muchos ya se está manifestando esto. Este es el problema, que para muchos esto ya es un hecho real, auténtico, ahora y desde hace tiempo además. Con lo cual hay que ir con mucho cuidado porque una profecía como la de Joel, mal comprendida, lleva directamente al espiritismo, directamente al espiritismo, por manifestaciones que creen sobrenaturales del Espíritu Santo. Bueno, el resto también verídico, digamos, la parte que va a ser auténtica, desde luego yo creo que todo cristiano que está viviendo estos días desea llegar a ese momento, ¿no?, de poder experimentar qué puede significar eso, ¿no?, de tener el Espíritu Santo contigo y poder realizar estas señales y estas predicaciones tan potentes que pueda realmente llegar a despertar a las personas. Yo creo que vivir eso debe ser algo para un cristiano inigualable, ¿no? O sea que desde luego es un deseo que yo creo tenemos todos los que seguimos la Biblia y la palabra de Dios y sabemos que esto va a acontecer, ¿no? Creo que por eso es necesario la preparación, ¿no? Porque imaginaros todo ese poder, toda esa capacidad sin estar preparado para ello, ¿no? Recibir el Espíritu Santo, hacer todo eso y tú no tener el corazón en condiciones, es imposible hacerlo, ¿no? Porque sería como creer que tú eres el que tiene ese poder, ¿no? Y es lo que pasa con estas personas que creen que tienen el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, y empiezan a decir toda una serie de cosas. Por eso es necesario que antes de que eso suceda, en gran manera, digamos, la lluvia tardía en todo su esfuerzo,
pues haya una limpieza de corazón tan grande para poder recibir esto, porque si no seríamos imposibles de dominar por el Espíritu de Dios, ¿no? Sí, yo recuerdo una cosita más, que cuando estaba en un tiempo, antes de conocer el adventismo, que estuve un tiempo con los evangélicos, que había mucha ansia de tener estas cosas, de profetizar, de hacer sanidades, y era como lo que importaba. Y claro, es que a veces a veces lo tenían, inclusive a veces hasta personas que se hacían creyentes y al día siguiente ya estaban haciendo prodigios. Claro, pero todo esto era una cosa tremenda, los desvíos que había. Yo me acuerdo que personalmente, digo gracias a Dios, a mí no es que no me interesaba estas cosas, digo, pero realmente tenía un interés primero en entender la Biblia. Por eso no le daba mucha importancia. Y creo que eso lo tenemos que tener claro, porque si nuestro interés es hacer prodigios y estas cosas, es que somos presa del diablo fácil. Entonces lo que dice Ángel, primero Dios necesita un pueblo que tenga el conocimiento, que tenga la santificación necesaria para poder soportar este poder. No, y es muy probable que si lo piden, a alguien se lo concede, no sea Dios. Exactamente. Mirad si es importante este tema del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que nosotros debemos esperar exactamente lo mismo, pero multiplicado. Y esto debe llevarnos ¿a qué? A lo que decíamos, un conocimiento. Debe haber un conocimiento basado plenamente en la verdad y amplio, porque de lo contrario, ¿qué mensaje se va a dar al final? ¿Con qué poder? El poder de la palabra conlleva también la verdad, y la verdad completa, no una verdad a medias. Eso debe ir acompañado, como no, de una manifestación del Espíritu Santo en la propia persona, viviendo el cristianismo. Este es el auténtico fruto, que a partir de aquí, en el momento adecuado, el pueblo de Dios hará milagros también, sí, lo sabemos, porque Satanás estará haciendo lo mismo como contraparte. Y solo habrá una gran diferencia para saber distinguir unos de otros. El que está en la verdad con un escrito está y el que no. Sí, es lo que hemos leído esta mañana, ¿no? Las argumentaciones como esa semilla y luego queda fruto, ¿no? Por eso, si no hay la semilla bien sembrada y bien regada, luego no puede haber una manifestación del Espíritu Santo. O sea, el fruto también será eso, ¿no? El fruto del Espíritu. Corregime si me equivoco, ¿no? Pero creo recordar que en una de tus prédicas muy, muy antiguas, yo me acuerdo que todo este movimiento de esta fuerza del Espíritu Santo, del hablar en lenguas y todo esto, era que empezó en Canadá con el movimiento Kundalini, cómo se fue metiendo dentro de la iglesia evangélica, ¿no? ¿Algo así puede ser o no? Bueno, en un momento yo creo que lo escuché de ti. No venía el movimiento Kundalini en sí, sino venía todo de un movimiento ya religioso, Okay. pero cristiano, no de espiritismo. Okay. Luego ya se fue confluyendo todo. Porque evidentemente cuando un cristiano abre la puerta al diablo, lo otro va a entrar también. Sí. Pero fue en Canadá, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. creo que sí. El gran conflicto entre el bien y el mal se irá intensificando hasta la consumación de los tiempos. Por tanto, que nadie espere que las cosas van a arreglarse y que todo será una balsa de aceite hasta el final. Eso no va a ser así. Que haya un cierto momento dado en que eso se produzca, sí, pero no va a durar siempre. El bien y el mal será una lucha ya brutal. En toda época se ha manifestado la ira de Satanás contra la Iglesia de Cristo y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Esto es interesante porque deberíamos pensar, si durante todas las épocas la ira de Satanás ha ido contra la Iglesia de Cristo, ¿ahora va a ser distinto? No estamos viviendo ninguna persecución a muerte, ¿no? ¿Estamos teniendo graves problemas por que no nos dejen predicar? ¿Esto qué puede ser? ¿Que no estamos haciendo la voluntad de Dios? Es para pensar, ¿no? ¿Será que no nos hemos entregado suficientemente al Señor para que la problemática vaya directamente contra nosotros de nuevo, de lleno? Hombre, desde luego es para reflexionar, ¿no? Es para reflexionar. También es verdad que, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿no? Pues
antes de lanzarse públicamente, ¿no? Ya de una manera plena, ¿no? Pues tuvo como ese tiempo, ¿no? De preparación. A veces puede ser una combinación también, ¿no? Que Dios permita que vivas todavía en una cierta, no sé si decir comodidad, pero que te permita prepararte. En mi caso, por ejemplo, lo veo necesario, ¿no? Porque yo hace poco que uno empieza y entonces necesita esas horas también de preparación, pero desde luego también pienso a veces si me lanzara de cabeza a la piscina de una forma total, pues igual me notaría mucho más, ¿no? En fin, es para pensar, sí, desde luego. Aunque creo que también hay un momento de madurez de los que reciben también, de todas las personas que están ahí y que tienen que escuchar el mensaje, ¿no? Y a veces esa madurez llega pues con grandes, grandes eventos, ¿no? Que ya estamos viviendo, pero que pueden ser luego cuando son mayores, cuando todo es más grave, pues también están más predispuestos a escuchar, ¿no? Y supongo que cuando eso pase después de la ley dominical, que estaremos en pleno conflicto y todo eso, ahí será aún más evidente la preparación de estas personas para poder ser llegadas. Pero sí que es verdad que muchas de esas personas que en esos momentos reciban la lluvia tardía y hablen a otros, esos que reciban el mensaje también habrán escuchado algo. No creo que se reciban todo de cero, ¿no? Yo supongo que hay un poco de todo, porque creo que también Satanás tiene que preparar el momento oportuno. Es decir, si de un día para el otro viene la gente y nos mata, no podría, si todavía no están preparadas. Es decir, no está preparada la mentalidad Occidente, por ejemplo en Occidente, para algo así, digamos. Él tiene que preparar el terreno y generar que eso pueda pasar. Pero siempre sabemos que es verdad que cuanto el pueblo más se consagra, más rápido los acontecimientos se desencadenan, porque la gente que rechaza también más rápido rechaza y más rápido queda en tinieblas y más rápido aceptaría ver como bueno que nos maten o nos quemen en la hoguera. Entonces creo que va todo un poco relacionado una cosa con la otra. El tiempo de madurez, el momento oportuno, Satanás tiene que preparar el terreno para la gran persecución, pero obviamente que lo que termina definiendo es nuestra consagración, creo, ¿no? Sí, sí. El problema estará en la consagración, cuando sea de lleno y el Espíritu Santo se derrame, el mensaje se dará sin contemplaciones, a por todas. Y lógicamente la ira de Satanás se debe lanzar contra el pueblo de Dios sí o sí. Pero aún no hemos llegado a ese momento, pero luego, ahora no cojamos el pensamiento a nivel general, como grupo, sino cojámoslo a nivel individual. Satanás nos pone problemas y trabas para estar en la obra de Dios, haciendo su voluntad, o nos deja tan panchos porque ya nos tiene, ¿no? No, sí, claro. Y creo que a veces cuando es menos evidente es cuando es más peligroso, ¿no? Cuando uno se relaja y Satanás puede ponerte esos tropiezos que son sutiles, pero son muy peligrosos. A veces si lo ves venir de cara, ya reaccionas y estás preparado, ¿no? Yo creo que a nivel personal estamos viviendo momentos muy complicados a nivel de individuo, ¿no? De cada uno de nosotros. Los que medianamente estamos tratando de hacer todo lo posible porque este mensaje pueda avanzar, que estamos haciendo o intentándolo al menos reformar cosas que en nuestra vida aún están por reformarse. Satanás es cuando más nos ataca, lo sentimos en nuestras vidas, pone obstáculos a donde sea, nos intenta desanimar de una u otra manera, usa a la familia, usa a los amigos, usa a los hermanos, usa el trabajo, usa la economía, todo lo posible que pueda haber lo usa para interponerse entre que tú hagas lo correcto o no. Y lo estamos viviendo una persecución satánica, porque lo podemos percibir, porque lo vemos cada día. A nivel colectivo, a nivel ya de lo que sería ministerio, bueno, vamos teniendo algunas acusaciones, algunas persecuciones así, entre comillas, ¿no? de gente, pero creo que a nivel colectivo o a nivel de todo, de un grupo, se hará a partir de que, bueno, del tiempo que toca y a partir de que el pueblo realmente esté unido. Creo que falta esa parte de unidad completa, porque aún no la tenemos, vamos a ser sinceros. Entonces,
cuando haya esa unidad completa en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo mensaje, en todo esto, la persecución vendrá en el momento indicado. Claro, Dios ya lo tiene marcado, pero son varias circunstancias, varias cosas que se darán para ello. También pueden haber quizá varios casos, ¿no? Puede haber el caso de la persona que quizá pues, es más constante en su arrojo para dar el Evangelio y los problemas que sufre también son más constantes, ¿no? Y luego también puede pasar la persona, digo yo, que está pues quizá un poco más, no sé, como en un segundo plano, vamos a decir, pero luego en un momento determinado llega su momento, vamos a decirlo de esta forma, y es para dar su vida, ¿no? Es para hacer una labor muy rápida, muy contundente y que eso le cuesta la vida, ¿no? Pienso yo que también quizá puede darse este tipo de situaciones, ¿no? Algo de esto veremos. Bueno, no, que las dos cosas que se han comentado, ¿no? Lo que decía Fanny al respecto de la unidad y la consagración, claro, están unidos, porque en el momento en el que todos nos acercamos a Dios, le dicen a White que es como una rueda, ¿no? Que los radios se van acercando hacia el centro. Cuando más se acercan al centro, más unidos están entre ellos. Y eso es el concepto que tendríamos que tener en la cabeza, que si nosotros no hacemos el esfuerzo, estamos perjudicando al grupo. O sea, la rueda no gira. Y entonces el mensaje se ralentiza. Entonces, cuando todos miran al mismo sitio y se dejan de tonterías o nos dejamos de tonterías, entonces todo va al mismo lugar, todos estamos juntos, todos estamos bien en unidad y entonces la rueda gira, ¿no? Por eso que al final tienen que confabularse muchísimas cosas, ¿no? Tanto lo de fuera como lo de dentro, ¿no? Y de hecho, cuando estos momentos lleguen en que haya ese mismo sentir de lleno, es cuando habrá una limpieza general del todo y absoluta entre el mismo pueblo de Dios, porque empezarán los problemas graves. Cuando los apóstoles de Cristo iban a predicar el Evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. ¿Os dais cuenta en qué momento? Cuando ya se dedicaban plenamente a la labor. Pero Satanás actúa con mayor poderío a medida que la Iglesia se va acercando a su liberación final. Él descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene ya muy poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Me gusta mucho esta traducción tal como está puesta aquí. Teniendo grande ira, sabiendo que tiene ya muy poco tiempo. Fijaos que aún gana más fuerza el poco tiempo, Obrará con grande potencia y señales y maravillas mentirosas. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Por tanto, ya estamos viendo que no solo va a ser una problemática por ir directamente contra el pueblo de Dios y ya está, sino que también intervendrá para confundir tanto al creyente como a los demás, haciendo prodigios. Y atención ahora a lo que describe Ellen White en la introducción. Por espacio de 6.000 años, esa vigorosa inteligencia, después de ser la más alta entre los ángeles de Dios, solo ha servido para engaño y ruina. ¿Durante cuánto tiempo? 6.000 años. Vuelve a citar los 6.000 años. Algunos pueden decir, bueno, pero cuando ella escribió, y entonces ya se cumplieron esos 6.000 años. Fijaos que está hablando en un contexto ella, antes de que esto acontezca, ya lo está dando como por hecho, y por tanto puede llegar a decir así. Y todo, queridas, vaya. Yo, mira, quiero aprovechar para comentar que esto que decías, ¿no? La cita de 6.000 años aparece justo después de que cite Apocalipsis 12:12, que dice que Satanás sabe que le queda muy poco tiempo, ¿no? Se está poniendo en el tiempo final. Sí, sí, realmente interesante porque te lo deja claro, cuando es. Sí. Y todos los recursos de la habilidad y astucia adquiridas y toda la crueldad fomentada en esas luchas seculares por Satanás, las empleará contra el pueblo de Dios en el conflicto final. O sea que además de toda su habilidad y astucia adquirida, o sea, la experiencia que ha llegado a tener, ¿para qué le va a servir? Para fomentar ya lo máximo. ¿Para ir contra quién? Contra el pueblo de Dios.
Y durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo han de llevar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor, y un pueblo ha de quedar dispuesto, sin mácula e irreprensible, para comparecer ante Él a su venida. Segunda de Pedro 3,14. Por tanto, ese pueblo que esté predicando de este modo el advenimiento de Cristo, ¿cómo estará ya? Sin mácula e irreprensible. Eso es lo que indignará sobre todo al diablo, porque se le escapan. Claro. Entonces no será menos necesaria a la Iglesia de lo que fue en los días apostólicos, la especial efusión de la gracia y poder divinos. Es lógico, es cuando más lo necesitaremos. Por eso algunas personas se preguntan, ¿y por qué esto no sucede ya? Porque, como decíamos antes, todo tiene su tiempo. La iluminación del Espíritu Santo reveló a la autora de estas páginas las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal. Fijaos que ella misma dice que es el Espíritu Santo que hace ¿qué? Sobre ella. Es el que la ilumina. De vez en cuando se me ha permitido contemplar, a través de los siglos, las peripecias de la gran lucha entre Cristo, el príncipe de la vida, el autor de nuestra salvación, y Satanás, el príncipe del mal, el autor del pecado, el primer transgresor de la santa ley de Dios. ¿Os dais cuenta el modo en que lo dice, cómo se le muestra? Se me ha permitido contemplar. ¿Esto a través de qué? Sueños, visiones, ¿eh? Por tanto, ella se muestra como profetisa del Señor. Aunque ella siempre decía que era la mensajera del Señor, evidentemente era profetisa. La enemistad de Satanás contra Cristo se ha ensañado en los discípulos del Salvador. ¿Y ahora no va a ser distinto? ¿Va a ser igual? Por fuerza. Será lo mismo, pero aún más fuerte que nunca, porque ya sabe que el diablo se le acaba el tiempo. En el transcurso de la historia se echa de ver el mismo odio a los principios de la ley de Dios, la misma política de engaño, mediante la cual se le dan al error visos de verdad. Se suplanta la ley de Dios por las leyes humanas y se induce a los hombres a que adoren a la criatura antes que al Creador. Con implacable rigor ha proseguido Satanás en sus esfuerzos para desfigurar el carácter de Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y que lo miren con temor y odio más bien que con amor, para abolir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no ha de obedecerla. Ha perseguido rabiosamente a quienes osan resistir a sus engaños, según se ve en la historia de los patriarcas, profetas, apóstoles, mártires y reformadores. Qué interesante el modo de actuar de Satanás, ¿eh? Ya veis cómo sabe atacar y hacer daño de verdad. Y desde luego siempre lo hace especialmente cuando la gente está consagrada. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las épocas pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será tan terriblemente intensa cual el mundo no la vio jamás. Los engaños de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si posible le fuera, engañaría a los mismos escogidos. Marcos 13, 22. ¿No queréis comentar nada de aquí? ¿Sí? Si no puede engañar a los mismos escogidos es porque estarán sellados, si no, los engañaría. Recordemos que va a engañar a muchos que han sido escogidos, porque no estarán sellados, porque su vida ya no será como debiera ser, eso sí. Pero ¿os dais cuenta del modo de actuar de Satanás? Dice que será como en el pasado. Por tanto, es necesario conocer cómo ha trabajado en el pasado para saber lo que hará. De ahí la importancia de todo lo que hemos llegado a presentar, no solo a nivel histórico, como lo que escribe ella en el Conflicto de los Siglos, sino también de todo el tema de puertas dimensionales, porque es como ha ido actuando durante toda la historia para engañar a la gente
y del modo muy sutil. Y ahora aún serán ataques más resueltos. Con lo cual no va a cambiar nada, pero aún será más sutil. ¿Cómo no podrá hacer eso de intentar engañar a los mismos escogidos? Claro que sí. Lo hemos visto esta mañana con el tema de la escuela sabática, ¿no? Como hemos visto como ya el engaño ya va a buscar unos detalles, va a buscar una similitud con la verdad, que si no tienes claras las cosas de qué es lo que crees, pues va a ser difícil de defenderlo. Y si no lo puedes defender, al final acabas en el otro lado, ¿no? Es realmente, a mí me ha llamado la atención esta frase, ¿no? que ya hemos oído tantas veces de que la última tribulación será la peor, ¿no? Esa situación será la peor de la historia, ¿no? Claro, cuando tú ya has leído un poco cómo han sido antes, es para preocuparse, porque dices, bueno, eso ya fue terrible, entonces lo que viene va a ser, no sé, ¿lo podremos soportar realmente? Y bueno, es cuando te das cuenta de lo importante que es estar haciendo ahora ya el trabajo, ya estar pues curtiéndote, ¿no?, en esta lucha y no subestimar nunca la necesidad que tenemos de estar al corriente de todos estos engaños a través de todo lo que se está presentando en el ministerio, ¿no? O sea, perseverar en empaparse, ¿no?, de todo eso, porque yo creo que ahora no nos damos cuenta de lo importante que nos va a ser cuando hayan esos engaños, haber visto todo eso y habernos empapado de todo eso, ¿no? Creo que ahora es un momento de preparación también, ¿no?, muy especial, ¿no? Yo ahí, porque creo que Satanás obviamente tiene mucho éxito cuando nosotros los hombres bajamos la guardia. Porque o se puede creer que él no existe o lo subestimamos. Recuerdo que hay una cita de Ellen White que dice que hasta se dirá que el mismo Lucifer se ha convertido. Recuerdo también muy bien el famoso libro que también está aquí en el ministerio, lo tenemos a disposición, de Un viaje a lo sobrenatural, de Roger Morneau, cuando el sumo sacerdote de esta secta satánica le cuenta cómo en el año 1700, en un concilio demoníaco, es decir, se llegó a la política, a la táctica de hacer creer ya al mundo de que los demonios, de que Satanás y sus demonios no existen. Y realmente es verdad que ha funcionado, porque a partir de ahí el mundo dejó de creer en Satanás. A veces es difícil ver cómo llegarán a manifestarse todas estas cuestiones, porque es verdad que al papado siempre le interesa que el diablo siga existiendo de alguna manera, pero me acuerdo que yo una vez comentaba que por alguna razón ellos nunca lo han puesto como dogma, entonces quizás si pueden retocarlo, lo retocarán. Un dogma es algo ya inamovible, mientras no es dogma es algo que todavía está abierto a sujeto a cambio. Pero fuere como fuere y cómo se llevarán las cosas, si dirán que son extraterrestres o esto o lo otro, vemos que el mundo, no solo el mundo, sino hasta la Iglesia Adventista está actuando como tal, como si no existiera. Cuando se dice que no habrá persecución, se está creyendo que Satanás no existe o que se ha convertido. Cuando se dice que no habrá guerra, que el Armagedón es solamente una guerra espiritual, si Satanás se deleita en la guerra, si Satanás él lo que quiere es generar los conflictos bélicos más grandes que pueda haber, porque ahí es que está a sus anchas, entonces se está diciendo lo mismo, pero fuere como fuere, es decir, ha llevado las cosas a un punto donde los mismos cristianos están empezando a dejar de creer en él, o lo están subestimando con el discurso de que bueno, lo importante es poner los ojos en Cristo y ya está, pero de una u otra manera el mundo ha bajado la guardia ante Satanás. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Y sabemos que por eso nos critican y más nos van a criticar, de que estamos paranoicos, de que somos pájaros de mal agüero, de que solo hablamos de destrucción, del diablo y de esto, de que estamos fascinados por el mal, lo que quieran. Pero es la forma porque si bajamos la guardia estamos perdidos. Y el resto de las iglesias, con respecto a Satanás, han bajado la guardia. No solo salir, sino no volver a entrar. No solo es salir, sino luego no volver a caer, no volver a entrar, ¿no? Yo quería comentar que, bueno, cuando habla de aquí de que Satanás se vale de todas las artimañas posibles y de que así como ha trabajado en épocas pasadas, seguirá trabajando hasta el fin de todo, ¿no? Recordemos que a través de las épocas ha habido toda esta cuestión de que cuando intenta por el error,
por los engaños, por la sutileza. Empieza por ahí y va haciendo, hasta que llega un punto, un momento en que hay un grupito que se le resiste. Hay unos que no pueden trampar, que son los que están aferrados a Dios, ¿no? Los que están aferrados a la justicia de Cristo. Entonces, cuando ya no puede más, en ese punto, ¿qué utiliza? La violencia. Y es lo que aquí nos habla Elena White. O sea, ¿qué pasó en el pasado? Hubo momentos de tinieblas, de error, de que la iglesia en la época de los apóstoles se fue introduciendo los engaños, pero hubo un momento en el que ya seguían, hay un grupito que seguía manteniendo la verdad. ¿Qué hizo? ¡Pam! La persecución, esos 1260 días, y fue a por todas. Esto nos da que pensar que realmente cuando hayan los problemas graves ya de persecución, antes no va a suceder precisamente estos engaños de falsos milagros, de apariciones y demás de Satanás. Claro, esa será su culminación de todo. Cuando llega a este punto y el pueblo de Dios no cede, muchos sí que caerán, pero los que estén sellados no, entonces ya solo le queda persecución a muerte. Por tanto, esto va a ser previo ¿a qué? ¿A qué? Pues ya lo sabéis. O sea, a la persecución. Cuando ya hay plena persecución, Satanás ya no puede engañar a los elegidos. Ya le es imposible. Solo le queda ir a por ellos, a muerte. Esto quiere decir que si vamos descontando 2031, un año de plagas antes, y sabemos ley dominical antes, por tanto, en medio de ley dominical y de plagas, esto va a ser ya prácticamente la etapa final. Cuando se nos intentará convencer por cuestiones satánicas y del más allá, teóricamente, de que estamos errados guardando el sábado y de que nuestras creencias están equivocadas. Y continúa diciendo: al revelarme el Espíritu de Dios las grandes verdades de su palabra y las escenas del pasado y del porvenir, me mandó que diese a conocer a otros la revelación y que trazase un bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas, de tal modo que derrame luz sobre la lucha futura que tan rápidamente se aproxima. Esto es interesante porque ella misma es la que está diciendo que es Dios el que le dice que tiene que hacer esta labor de escribir este libro. Con este fin, he tratado de escoger y reunir varios acontecimientos de la historia de la Iglesia, de suerte que quedara bosquejado el desenvolvimiento de las grandes verdades comprobantes reveladas en diversas épocas que han excitado la ira de Satanás y la enemistad de la Iglesia mundana, pero que han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que no amaron sus vidas exponiéndolas hasta la muerte. Es interesante ver este proceso. Ella debía mostrar la historia del pasado para que nos diésemos cuenta de qué terminaría pasando también al final. Y esto se le había revelado a ella. Y a partir de aquí, saber que Satanás iría por todas. Es todo un proceso, ¿eh? Todo tiene su tiempo. Como os decía antes, la historia se va a repetir, pero ahora como nunca. En estos apuntes podemos ver un anticipo del conflicto que nos aguarda. Considerándolos a la luz de la palabra de Dios y con la iluminación de su Espíritu, descubriremos las estratagemas del maligno y los peligros que han de evitar quienes quieran ser hallados sin mácula ante el Señor a su venida. Descubriremos las estratagemas del maligno. ¿Os suena de algo esto? Las artimañas, las maquinaciones de Satanás. ¿Y cuánta gente nos ha llegado a decir, de esto no tenéis que hablar? Y resulta que si no hablamos de esto, si no mostramos estas verdades de lo que el diablo ha hecho y que está haciendo aún y más que hará, pues resulta que la gente no podrá quedar siendo hallada sin mácula, porque van a ser entrampados. Dice que tenemos que evitar, los que quieren ser sin mácula, evitar esos peligros. O sea que si los tenemos que evitar, los tenemos que conocer. Eso es una lógica aplastante. Sin las conferencias de puertas dimensionales, esto no sería el mensaje del cuarto ángel.
Esto no sería, no estaríamos diciéndoles a nuestros hermanos, a todas las personas lo que deben evitar para poder estar sin mácula. Es realmente impresionante, es una carga de importancia brutal. Hay un proverbio que dice, el avisado ve venir el mal y se esconde. ¿Y dónde se esconde? ¿Por qué se esconde? Es decir, nosotros sabemos, y lo dice la Biblia, y lo podemos repetir, inclusive todos los cristianos repiten, que tenemos que estar escondidos con Cristo en Dios. Es decir, para ser más concretos, estar escondidos en Cristo, en su propia llaga. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos escondemos ahí? Si es el escondedero de su poder. Hay una en Isaías, creo que cuando dice, escóndete un poquito hasta que pase el mal. Entonces, si nosotros no nos dedicamos a ver, si no vemos el peligro, no conocemos las maquinaciones de Satanás, ¿vamos a tener la necesidad de escondernos en Cristo? ¿Vamos a tener la necesidad de refugiarnos en su llaga? Ninguna necesidad. Por eso se puede hablar mucho de que esto no hay que hacerlo, que no importa, que solo hay que estar en Cristo. Mentira. Porque como no ven ningún mal, no ven ninguna necesidad de refugiarse, de esconderse en Cristo, pues no lo hacen. Y quedan libres, y como sigue el proverbio, que los que no son avisados, los necios, pues se llevan el golpe. Es que necesitamos, inclusive necesitamos conocer esto para buscar más fervientemente a Cristo. Si no, es que así funcionamos. Es que, mira, hay un general, estratega militar, Sun Tzu, que dice unas palabras bastante interesantes, ¿no? Dice, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no deberías temer el resultado de 1000 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no a tu enemigo, por cada batalla que ganes, sufrirás una derrota. Y si te conoces, y si no conoces al enemigo, ni a ti mismo, perderás todas las batallas. El arte de la guerra. Aquí está todo lo que ha comentado Javi y lo que decía ahora César, ¿no? Todo está en el tema de fuerza y debilidad. Si tú te sientes fuerte, pues yo vengo, me enfrento a lo que haga falta, ¿no? A mí, ¿qué me va a hacer Satanás? Si yo estoy delante, estoy en Dios, yo me siento fuerte y confiado, pues ¿qué me va a hacer? Yo solo con creer en Él y tenerlo todo, ya, lo tengo todo claro, conozco todo, que venga, que se ponga delante de mí. Eso es de una soberbia aplastante. Si nosotros somos lo suficientemente humildes para reconocer nuestra debilidad ante el ángel más poderoso, que es Satanás, después, claro, más poderoso cuando estaba en el cielo y tal, ¿no? De los ángeles, pues entonces si reconocemos esta humildad, nos vamos a esconder en la llaga de Cristo, porque en Él venceremos. En Él, es que además literalmente nos lo hace entender así, ¿no? Te metes aquí y ahí vas a vencer. Es como lo que hemos visto esta mañana con Moisés, ¿no? Se mete en la hendidura, ve la gloria de Dios. No está ahí encima de la peña disfrutando del poder que le da a Dios y puede ver. No, ahí escondido es cuando ve la gloria de Dios. La gloria de Dios vencer, ¿no? Pues nosotros vamos a hacer esto también. Y eso es la diferencia, ¿no? Que vamos como de machitos, ¿no? Cuando tendríamos que estar completamente, bueno, refugiados y... Sí, pero una cosa más es que vamos a Cristo porque nos sentimos y sabemos que somos pecadores. Si no, no vamos. No sé, es decir, sabemos que somos pecadores, que somos débiles, que no podemos luchar contra el pecado, que somos inferiores. Por eso vamos a Cristo. Y si el pecado es el mismo Satanás, es su propio espíritu, si no conocemos a Satanás, tampoco vamos a conocer el pecado. Con lo cual, de una u otra manera, si nosotros no hacemos esto, es que nos vamos a, como dice ese ángel, nos vamos a sentir fuertes, seguros y hasta santos y no tenemos ninguna necesidad de Cristo. Es que tenemos que conocer al enemigo porque el pecado también es nuestro enemigo, porque nuestro yo, que lleno de pecado, es nuestro enemigo y es la única manera con la cual nos hace ir a Cristo. ¿Por qué la gente del mundo no va a Cristo? Porque no tiene ninguna necesidad de Él. Entonces tenemos que tener esa necesidad de escondernos en Cristo y para eso tenemos que conocer el conflicto en el que estamos. Si no, es que estamos ciegos y no vamos a ir a Cristo. Y fijaos que la cita es como muy clarificadora porque directamente dice que con la iluminación del Espíritu Santo vamos a discernir las estratagemas de Satanás, ¿no? Por lo cual podemos deducir que al contrario, ¿no?
el que no dilucida esas estratagemas es que no tiene la iluminación del Espíritu Santo. Pues sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? De esto no hay duda. Entonces uno debería plantearse, si esto no lo están anunciando, ni lo están denunciando, ni mostrando en las iglesias adventistas, todo este tema, ¿en qué espíritu están? ¿En el de Cristo o en el de Satanás mismo, creyendo que están en el de Cristo o queriéndose autoconvencer de ello? Nadie puede negar los grandes acontecimientos que señalan el progreso de la Reforma en siglos pasados, porque los consigna la historia y universalmente los acepta el mundo protestante. Ahora ya no tanto, ¿eh? Cuando escribió Lengua y Texto era totalmente cierto, pero ahora ¿cuántos protestantes ya no se están decantando del lado totalmente equivocado? Ha pasado el tiempo y el tiempo aún ha puesto las cosas más complicadas. Decía que lo que le dio unión al protestantismo fue cuando se empezó a proclamar, aparte de las verdades positivas, si se quiere, de la Biblia, de justificación por la fe, de la gracia, fue cuando se empezó a proclamar de que el papado era la bestia. Eso fue lo que los unió y le dio el poder que necesitaban. He resumido la historia de la Reforma de acuerdo con el fin de este libro, condensando los hechos en forma compatible con la clara inteligencia de las enseñanzas que de ellos se derivan. En algunos casos, cuando he encontrado un historiador que ha expuesto los hechos presentando en pocas líneas un claro conjunto del asunto o que ha agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras. Pero en otros casos no he citado el nombre del autor porque no daba una descripción cabal del asunto. Al exponer el criterio de los que persiguen la obra de reforma en nuestros días, hice lo mismo con sus escritos. Interesante, ¿eh? Lo deja todo muy claro. El objeto de este libro no es tanto el de presentar nuevas verdades relativas a las luchas de pasadas épocas, como el de señalar hechos y principios relacionados con acontecimientos futuros. Fijaos que esto es sumamente interesante lo que está diciendo, pero ahora yo creo que aún gana también una significación también lo de presentar nuevas verdades relativas a las luchas de pasadas épocas, porque ahora están olvidadas estas verdades. Han sido borradas prácticamente, no se comentan. Y hay que recuperarlas para saber cómo funciona ese enemigo. Sí, y se está reescribiendo inclusive. Y si se comentan, se las está reescribiendo. Sí, sí. Pero lo que dice después realmente es sumamente interesante. El verdadero objetivo no solo era hablar del pasado, sino señalar hechos y principios relacionados con acontecimientos futuros, porque ella sabía que lo más fuerte estaba por venir, y era para avisar al pueblo de Dios, porque así el Señor lo quiere. Sin embargo, los pasados acontecimientos tienen nueva significación si se los considera formando parte de la lucha empeñada entre las potestades de la luz y las de las tinieblas. Claro, aún más ahora, ¿no? Recordando lo del pasado. Dichos acontecimientos iluminan el porvenir y alumbran el sendero de quienes, como los reformadores de los pasados siglos, habrán de atestiguar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, a riesgo de perder todo bien terrenal. Pues ahí tenemos el objetivo de por qué se escribió este libro. Según la voluntad de Dios, era para que viésemos el porvenir con claridad, que alumbrara nuestra senda y que, como los reformadores de antaño, tuviésemos que hablar con un escrito está, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, a la ley y al testimonio, ¿verdad? Y todo esto a riesgo de perder todo bien terrenal. Y esto es lo que nos espera. ¿Les pasó a ellos? Pues a nosotros más. Yo quería comentar con respecto a esto que va hablando ella de la reforma, ¿no? De la gran reforma que hubo en su momento, cuando las verdades de Dios fueron pisoteadas de una manera impresionante, cuando en el mundo existía una de las mayores oscuridades en cuanto a la palabra de Dios, justamente, estamos hablando del conflicto de los siglos, ¿no? Estoy preparando el próximo capítulo del conflicto de los siglos y habla de Lutero, empieza a hablar de Lutero. Cuando vas viendo la historia de Lutero y cómo Dios fue uniendo los acontecimientos, haciendo los movimientos de las piezas de una manera ejemplar, perfecta,
para poder levantar lo que levantó, porque recordemos que antes de Lutero ya había reformadores y los estuvimos viendo en los capítulos anteriores, en este conflicto del siglo, y lo veremos aquí, porque lo volveremos a citar. Hombres que realmente eran impresionantes, que dieron su vida por el Evangelio. Pero cuando ella empieza a hablar de Lutero, por ejemplo, que es el iniciador de la gran reforma, ¿no? Ella habla y le pone que es el hombre de hombres, fue el hombre de los hombres, o sea, de todos esos de su época, el que más resaltó fue él, porque Dios es elegido a un representante de él que iba a poner que iba a poner la palabra de Dios en alto, que iba a dar la luz en medio de tanta oscuridad que estaban viviendo. Y entonces, si lo mismo que pasó en esa época y que pasó en el pasado con hombres de verdaderos pueblo de Dios, que Dios los escogió para algo, pues Lutero cambió el mundo. Su mensaje, Dios por medio de él, cambió el mundo. Otra vez se pudo ver la palabra de Dios en todo su esplendor que se había perdido. Si Dios no lo hubiese elegido, si Dios no lo hubiese utilizado, pues, ¿qué pasara, no? O qué pasaría actualmente. Lógicamente que lo iba a hacer. Pero que vemos que nuevamente la gran reforma pasaron luego tantas cosas y llegamos a nuestra época. A nuestra época que nuevamente el Señor ha levantado un ministerio y ha levantado una persona. ¿Para qué? Para que ponga otra vez luz en medio de tanta oscuridad. Y ahora sí, la oscuridad más profunda es la que estamos viviendo actualmente. Es cierto que ha habido oscuridad en el pasado, pero la de hoy es la más grande. Ella ya lo dice, los acontecimientos del final son más tremendos, son multiplicados. Por lo tanto, la oscuridad que hay hoy en día, entonces la luz tiene que ser más grande. Por eso ese mensaje del cuarto ángel, esa luz de esa gloria que es aún más aumentada. ¿Por qué? Porque es necesaria, se necesita. Es impresionante cuando empiezas a ver el conflicto de los siglos y empiezas a ver cómo Dios va encajando cada una de las piezas y cómo todo lo del pasado se une con el presente y luego al futuro, ¿no? Y ahora, por si no había quedado bastante claro, dice, para finalizar, el propósito de esta obra es representar las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error, descubrir las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito, dar solución satisfactoria al gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, de suerte que la justicia y benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. ¿Ha quedado claro para qué se escribió este libro? Descubrir las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Y Ellen White escribió que el mensaje del cuarto ángel, que aparecería como una luz que cogería a tantos por sorpresa y que esa luz sería más potente aún. Mirad una vez más los temas de puertas dimensionales. Si no era necesario el mostrar todo esto. Porque Ellen White escribe en este libro, y lo veremos, sobre el espiritismo. Y gracias a Dios lo que hemos podido mostrar tantísimas veces en los temas de puertas dimensionales tiene que ver con el espiritismo a través de sus multiformas, que cada vez son más extensas, pero que cada vez además están llegando más a toda la gente, en todas partes. Por tanto, ¿estamos haciendo algo contrario a la palabra de Dios? ¿Algo contra el consejo de Dios? ¿O estamos reafirmando lo que Ellen White ya estaba diciendo que debía hacerse? Pero lo que dice al principio, el propósito de esta obra es representar las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Por eso, la gran controversia, así se llama en inglés, bueno, el conflicto. Yo siempre doy gracias a Dios porque uno de los primeros sermones que escuché en el adventismo, en una iglesia, no era la que yo iba habitualmente, era un pastor que dijo, la cosmovisión, digamos, el mensaje, pero la cosmovisión adventista es el gran conflicto, la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Por eso cuando, por ejemplo, en lo que está pasando con la iglesia adventista y las lecciones estas que hemos visto sobre el Apocalipsis, cuando hoy justamente lo ponían, bueno, el centro, el punto central del Apocalipsis es Jesucristo.
Sí, vale, es muy fácil decir eso porque sí, Jesús es el protagonista y el eje principal de la historia de todo nuestro mundo y toda nuestra historia. Pero realmente también es una mentira, porque el punto central, por ejemplo, del libro del Apocalipsis es el gran conflicto. Es la lucha entre Cristo y Satanás. Entonces, cuando eso se echa por tierra para decir, bueno, el mensaje del Apocalipsis es cristocéntrico, en el fondo es un engaño. Porque por supuesto que lo es, pero es una media verdad. Y una media verdad, la propia Iglesia Adventista me enseñó que una media verdad es una mentira. Porque el libro del Apocalipsis, más que ninguno, lo que muestra es esto. Es la gran controversia. Por eso justamente el libro del conflicto de los siglos es como la exposición del libro del Apocalipsis. Y eso es algo que es indiscutible. Y eso es lo que es el ADN adventista. Y ahora que están queriendo echar por tierra o minimizar esto para supuestamente dar un mensaje cristocéntrico, lo que están haciendo es enterrar el mensaje de los 3 y de los 4 ángeles para ir a un mensaje totalmente vacío que no va a salvar a nadie. Pues mirad, sí, a todo esto añadimos lo necesario que es conocer al enemigo en sus detalles, porque si no, no terminamos de conectar cómo es Satanás el que ha estado moviendo esta lucha durante miles de años, 6.000 años, que nos afecta tanto y que con cosas que empezó desde hace tantos años, aún ahora están en vigencia. Algunas están disimuladas, otras un poco cambiadas, pero que realmente sigue habiendo los mismos engaños satánicos. Y debemos conocer esto. Y cuando hablamos de los misterios de Babilonia, si Dios quiere, mostraremos mucho más de todo esto y todo el tema de lo que hablamos también esta mañana, sociedades secretas, masonería, Illuminati, etcétera, etcétera. Todo esto no se hace porque sí. Se hace porque forma parte precisamente del plan más importante de Satanás para tumbar al pueblo de Dios. Y como no puede luchar directamente contra Cristo, ¿qué va a hacer? Ir contra su pueblo porque está diciendo lo que no quiere que se conozca. Victoria, hace muchos años, cuando había llegado aquí a la iglesia, oí sentir la iglesia, más que a la iglesia, aquí al cuarto ángel, ese versículo que dice en Eclesiastés, ¿no? Lo mismo que fue, lo mismo que será. Ha sido un versículo nuevo para mí porque yo no lo había oído dentro de la iglesia denominacional, pero sin embargo en ese tiempo, cuando estábamos estudiando el libro de Éxodo, yo me quedé muy maravillada porque por todos los momentos y los lugares que había pasado, ¿no? El pueblo de Dios y por todos los sucesos que habían acontecido, yo pensaba, ¿no? En ese momento es que todo se volverá a repetir y trataba de transmitir eso que yo pensaba allí en las escuelas sabáticas en las que participaba, ¿no? Pero no sabía la trascendencia que podía tener, no llegaba a mi mente hasta ahí. Entonces, claro, si este versículo dice lo mismo que será, lo mismo que fue, lo mismo que será. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que fue si ya está escondido? Si lo van escondiendo cada vez más. Entonces, no podremos saber qué es lo que realmente estaba escondido. No podremos enterarnos de cómo fue para poder decir lo mismo será. O sea, no se podrá. Entonces, el pueblo de Dios ¿qué tiene que hacer? Pues meditar en ciertos versículos que muchas veces simplemente se repiten nada más y no se profundiza. Entonces no hay nada bajo el sol, luego termina así, nada debajo del sol, no hay nada que te lo hayas inventado, no hay nada que solamente haya salido tuyo, porque ya estaban los pioneros, ya lo habían dejado todo escrito y lo único que ha sido haciendo es sacar como esas piezas hermosas, ¿no? Las joyas, cuando el oro escondido, ¿no? Y hace mucho tiempo tuve el tesoro escondido, hace mucho tiempo hasta tuve un sueño de esos, y es lo que se está haciendo, pero el tema es que se ha escondido todo esto, ¿no? Y las personas que han estado en su momento, como yo he estado en ese momento, que claro, se va a repetir eso, pero ni un pastor
te da bolilla, como decía, nadie te puede dar más luz. Entonces, claro, algunos, los más sinceros que están ahí, se quedan ahí y se van las ideas o los pensamientos que puedan tener. ¿Y quién es el que esconde más tesoros? ¿Qué sabemos, que conocemos? ¿Alguien? ¿En Roma no hay cosas escondidas, acaso? Esto también de descubrir las tretas de Satanás, ¿no? que está pues, haciendo este ministerio desde hace tanto tiempo, es especialmente importante, ¿no? También porque si tenemos en cuenta la situación del mundo en general, nos damos cuenta que normalmente el mundo suele conocer, al menos el mundo occidental, la figura de Jesucristo. Pueden desear seguirle o no, pero todos saben quién fue, más o menos. Pero, en cambio, en el tema de Satanás hay un gran desconocimiento. Realmente te das cuenta que o bien no creen en absoluto, o bien no lo tienen en cuenta a la hora de poner el último eslabón de quién está dominando este mundo, ¿no? Porque llegan hasta los extraterrestres, pero de ahí no pasan nunca. Y luego los cristianos lo subestiman, con lo cual es una labor tremenda, ¿no? la que hay que hacer en este sentido. Es la labor que hay que hacer, denunciarlo, porque es que es el que la está liando y es el gran desconocido de toda esta historia, ¿no? Es interesante porque es como que creer en Dios ya eres medio tonto, pero creer ya en el diablo eres tonto total. Entonces, lo que nos lleva es a que, bueno, ahora el hecho de creer en Dios ya está tomando un poco está teniendo prestigio otra vez, pero nos está llevando a un panteísmo. Vale, si tú crees solamente en Dios, en algo, una fuente de bien, creadora o lo que sea, sustentadora, algo que ha generado todo, bueno, sí, vale, está bien. Pero sí lo que no cambia y cada vez es justamente más denostado es creer en el diablo. Creer en el diablo eres que ya, bueno, aparte de tonto, un fanático y un trasnochado total. Y eso lo han logrado. Parece mentira lo que voy a decir y si lo sacan de contexto nos van a crucificar. Pero es que nos toca darle el prestigio que tiene a Satanás. O sea, ponerlo en su lugar. Ponerlo en su lugar. Sí, sí. O sea, en el sentido del poder que tiene y todo lo que es capaz de hacer. Porque si no decimos lo que es capaz de hacer, pues no a nadie nos va a asustar, a nadie nos va a mentalizar de que realmente es tan poderoso que no podemos ni mirarle a los ojos porque nos va a convencer, nos va a dominar. Y todo eso, bueno, es lo que hace que seamos tan imprudentes, ¿no? Claro, es que la gente se pone, sobre todo la gente que entra en espiritualidades que ya sabemos a dónde llevan, se ponen en esas aventuras. Tengo casos de familiares cercanos que les pasa, porque no tienen conciencia de un ser personal que escenifica el mal y que trabaja para el mal. Y como no conciben eso, sí que pueden concebir que hay malos actos, pero no conciben un mal personificado, no les da miedo ponerse en cualquier jardín, digamos, si más o menos aquello aparenta pues, que hay una cierta bondad, ¿no? Y por eso es una labor tan importante para sacar a todas estas personas de ese error tan grande, ¿no? Yo estoy hablando hace poco con alguien que decía, bueno, ahora para San Juan me han invitado una gente que van a invocar no sé qué, hay unas hogueras y tal. Y digo, bueno, pero pensaba entre mí, pero ¿sabe lo que está diciendo? No, pero yo voy porque, bueno, no voy ni pienso ni creo en nada, solo voy a estar con ellos, son mis amigos. Digo, pues ten cuidado porque estás abriendo unas cosas que te pueden afectar, ¿no? Claro, para que veas la gente, ¿no? Es decir, como yo no voy con esa intención, a mí no me va a molestar, no me va a afectar. Entonces, ese es un poco también el que sí, puede ser ignorancia, pero a veces puede ser que simplemente saben que hay algo, pero como yo no quiero que entre, como que no entra, ¿no? Pero claro, estás ahí participando de todo el ritual y por seguir el rollo y estás haciendo... Como yo no creo que está el ladrón, puedo dejar la ventana abierta y a mí no se me mete. A mí no se me mete. Exacto. La ferviente oración de la autora es que por su influencia muchas almas se libren del poder de las tinieblas y sean hechas idóneas para la participación de la herencia de los santos en la luz, para alabanza de aquel que nos amó y diose por nosotros. Y así concluye el lenguaje la introducción. Una ferviente oración es lo que ella tenía para que en definitiva no se cayesen las tinieblas, para que se pudiese librar de ellas y para que se estuviese preparado para la herencia de los santos en luz. Todo para estar en alabanza ¿con quién? Con Cristo, el que lo ha hecho todo por nosotros. Y una vez más,
Cristo fue el que más directamente encaró a Satanás, el que dijo las cosas claras por su nombre, el que no se escondía con toda la realidad. Y es al que están desechando. Y es al que, en definitiva, no aprecian lo que él predicó, pero han querido coger en general el mundo matices de algunas cosas que había dicho porque quedan muy bien, suenan muy bien, como la verdad os hará libres. Pero resulta que la verdad la están pisoteando por todos lados. Y la verdad que destapa las artimañas de Satanás son las que menos interesan. Por tanto, el ministerio del cuarto ángel, con la ayuda de Dios, seguirá destapando las artimañas de Satanás. Y nosotros pedimos oración para que también podamos seguir haciendo esta labor, para que nada ni nadie nos detenga y con el poder del Espíritu Santo advertir a este mundo para que muchos puedan ser salvos. Porque Satanás lo sabe, le queda muy poco tiempo. Y nosotros, gracias a Dios, también lo sabemos. Apenas queda nada. Preparémonos y ayudemos a preparar a los demás. Maranata 2031.